Martes y jueves. Y vamos a hacer un repaso. No sé de qué. Si es repaso, porque ustedes ya estudiaron todo. ¿Los cabezas tiene uno? ¿No cabeza uno? Ah, si yo un repaso, porque ustedes ya estudiaron todo, ¿no? Bueno, resulta que voy a intentar darle pregunta del examen. Ahora lo escuchan todo. Darle alguna, no pregunta, sino que por ahí hay cosas que quedan no sé por qué, no quedan claras, ¿no? Y como no quedan claras, tal vez por ahí aprenden mal, entienden mal, a veces saben el tema y por ahí no alcanzan a ver la forma de expresar. Bueno, resulta que, miren, si cruza van a ver. Bueno, repasar lo que es un electrocardiograma normal, deberían saber, eso no vamos a repasar, porque yo creo que esto ya forma parte de lo que ustedes tienen. Ustedes miran, ¿ven la fecha acá? Hoy mismo, hace un ratito mismo. Bueno, y miren la hora 7:45. Estaba sentado, comenzando, un cafecito en mi oficina y viene el médico de guardia. Pero ¿yo qué hago? Miro el electro. ¿Qué le pasa? No sé, tiene este electro. Pero tiene dolor de pecho, falta de aire, mareo, como 5. No tiene nada. Pero entonces, alguna opresión, alguna molestia en el brazo, en la mandíbula. Van a interrogarle factores de riesgo. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué vieja? Sí, vieja puede ser. Depende, no tiene 15 años, puede ser entre 35 y 70, 80, ¿no? Entonces igual, vaya y te roba el dedo, vamos, yo voy. Y mira a la señora, ¿no es cierto? Ustedes miran este electro, se ve claramente, ¿no? 12 del 7, hoy, mismísimo hoy, 7:40 de la mañana. Bueno. ¿Tenés dolor de pecho? No. Tuvo una sensación nauseosa y vómito. Eso es lo que ella, por lo que vino, digamos. Pero que le digo, fíjese que está pálida, está sudorosa, porque le debe estar frío. Y alguna otra cosa con esa molestia y ese malestar, alguna opresión, algo en los brazos. Sí, tengo como un ardor acá en los dos brazos. Brazo derecho y brazo izquierdo. Y me siento muy mal, como que me voy a morir. La señora responde bien, Lucia. Entonces resulta que no es el dolor que nosotros estamos acostumbrados a interrogar como una opresión. A veces las personas dicen como ellas interpretan. Hace 2 semanas atrás un señor vino con un dolor en punta. Eso decía él, una puntada en el pecho. Tuvo 4 horas de puntada que no le dejaba dormir. No lo interrogamos bien, le hicimos una tomografía sin indicación y es espectacular lo que se ve en la tomografía. Se ve como una mariposa volando, entonces parece alas de mariposa. Edema agudo de pulmón. Sí, señor. Estaba, pero qué lindo que hay uno que está despierto del otro lado de la cámara.
Me asustó, yo miraba aquí. Yo miraba quién estaba hablando. Me acordé. Bueno, y resulta que después le preguntamos al mismo señor cómo era el dolor y era como que le oprimía. Hay que interrogar a las personas. Vamos, yo creo que no es gastar 2 minutos o 3, porque no es mucho más tiempo que eso lo que nos cuesta interrogar bien. Hay que interrogar. Entonces miramos la señora con esto y este electrocardiograma, ¿qué tiene? Claro, dicen un infarto, perfecto. Yo le voy a aceptar por el desconocimiento de ustedes. ¿Cómo se hace el diagnóstico de infarto? No tiene onda Q, no tiene enzimas, y tiene nada más que un dolor que ni siquiera es típico, es un dolor atípico. Entonces, claro, esto puede ser, y entonces el diagnóstico vendría a ser un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Bueno, entonces, vamos a comenzar de vuelta. Cuando estábamos viéndole a la señora, bueno, tenemos que ingresarle. Vamos a ingresarla a la emergencia. ¿Y qué hacemos cuando? Bueno, ingrese a la emergencia, póngale una vía, vamos a poner la aspirina, clopidogrel. Me fui a otro lado, pero 2 minutos para ver, porque me hicieron una seña que vaya a la terapia, y volví a los 2 minutos y le busqué en la emergencia y le encontré a la señora. No le encontré a la señora. ¿Qué pasó con la señora? ¿Eh? Bueno, eso es lo que pensaba. No importa si no fuiste vos. ¿Vos estabas pensando igual? No, le busqué, no le encontré, le pregunto a la enfermera, no vino nadie, no vino. Le busco al médico y le digo, ¿qué pasó, señora? Se está haciendo el coronavirus. No, claro, hay que hacerle el hisopado primero. Yo creo que eso no está bien, porque en este contexto la señora se pudo haber puesto taquicardia ventricular y se muere, y nosotros vamos a tener coronavirus positivo o negativo o lo que sea y no tenemos pacientes. Tenemos que, claro, se ríe también, ¿no es cierto? No, pero es cierto, fíjate cómo no pensamos. Todas las cosas que hacemos que no están bien. Entonces, yo digo, pero vamos a entrar así nomás, vamos a estar esperándonos. Protegemos nosotros, protegemos el resto de los pacientes, que era sola ella la que estaba, y le apuramos a la que hagan el hisopado para ver si es positivo o negativo. Entonces llega un interno, un compañero de ustedes, están internado. Le digo, mira, vamos a ver este paciente que tiene. Este es un síndrome coronario con supradesnivel del ST. Se malacostumbran a hablar mal. Porque el electrocardiograma no es un síndrome coronario agudo. Es un electrocardiograma que tiene un ritmo sinusal, una frecuencia de 60 por minuto, un eje que debe estar en 0 grados, y tiene trastorno de repolarización ventricular en la cara inferior. Claro. Porque el diagnóstico es electrocardiográfico. Si yo te doy el electro y vos ves esto, vos haces diagnóstico electrocardiográfico. Cuando usted nos pregunta, solo tenemos que... No, cuando cualquiera te pregunta. Cualquiera. Hay que responderla así. ¿Tiene trastorno de repolarización en la cara inferior? O puede ser injuria también, de 2, de 3 ABF, y tiene infradesnivel en ABL de 1 y infradesnivel. Lo que me llama la atención es que era solo B2. ¿No? Como que tuviera... Bueno, esto no se debería jerarquizar, en este contexto no se debería jerarquizar, ¿no? Pero sabemos que hay un cambio ahí, después tenemos que ver por qué, ¿no? Pero sí. Una consulta, ahí en B2... Si ¿Dónde? En B2 sí. Está como un infradesnivel. No está como un infra. Es un infra. ¿Por qué? Bueno, vení, mira así. Ah, sí, está, pero eso no sería como un espejo de lo que está pasando. ¿Qué dijiste vos?
un espejo. No, dijiste eso. Dijiste sería como un espejo. Y es eso, sería como un espejo. Pero yo no interpreto que es, si hubiera sido dos derivaciones, acordate que tienen que ser dos derivaciones contiguas. Sí sería como un espejo, por eso, pero de todas formas tiene algo que es concreto, que es el supradesnivel del ST, y tiene cambio de uno y ABL, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí sí, con la señora interrogada, con esas molestias que ella refería, que no era el dolor opresivo típico, o el dolor opresivo retroesternal, que sí tenía manifestación neurovegetativa, tenía arcadas, vómitos, ¿no? Entonces, con eso sí ella tiene el diagnóstico de síndrome coronario agudo con supradesnivel del FT, o preinfarto, infarto en etapa hiperaguda, ¿sí? Cualquiera de esos puede servir. Por supuesto que la primera toman antes de las 8 le tomaron una muestra para hacer un CPK, troponina, leucemia, uremia, ionograma, calcio, y eso estaba todo normal. Entonces, a partir de ahí, una vez que tenía ¿cómo se llama? El hisopado para coronavirus negativo. Bueno, mientras tanto, lo mismo, la aspirina le podés dar, el clopidogrel le podés dar, ¿no? No, estaba con 140, no sé qué presión tenía, a ver, ¿qué dice ahí? 180, y después cuando, en el segundo control, cuando la señora ingresó, tenía 90, entonces tendríamos que haberle hecho, además de la aspirina, el clopidogrel, que son los antiagregantes, trombóticos, ¿no? La nitroglicerina, pero tenía 90 de TA. En ese contexto, la nitroglicerina está contemplada, ¿no? No debemos hacer, salvo que tuviera alguna otra cosa, si tuviera rales, por ahí no le indica, ¿no? Se le puede indicar. Entonces, monitor colocado, ¿y qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahí? Tenemos que repercutirle. Claro, dos opciones, ¿no? O buscarlo, o intentar hacer una repercusión primaria, lo cual no tenemos elementos, o fibrinolisis. Y la señora tenía una hora, 1 1/4 de dolor. O sea que estamos dentro del tiempo del cual podríamos tener éxito, y de todas formas hasta las 4 o 6 horas, lo mismo hasta las 6 horas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes? Ver si no tiene contraindicaciones. ¿Cuáles son? No tenía hemorragia digestiva, trauma en los últimos tiempos, cirugía, accidente cerebrovascular hemorrágico, no estaba hipertensa, entonces, ¿se puede complicar? Se puede complicar, ¿no? Hay como 10 electrocardiogramas en el transcurso de 1 hora más o menos, y a las, no sé qué hora dice ahí, pero de la misma señora, el electro número 6. ¿Qué ven acá? Lister Ramona. Fíjense, está con una frecuencia cardíaca baja, me parece que es irregular el ritmo, ¿no es cierto? Y no tiene onda P, hecho como un paro sinusal, ¿no? O, lástima que no veo la hora, pero fíjense cómo no tiene onda P. Algunos ciclos tienen, pero fíjense, este no tiene onda P. Tiene un ritmo que no es sinusal, claramente no es sinusal, ¿no? No traje el resto. De todas formas, ¿qué esperamos entre que comienza el fibrinolítico y termina el fibrinolítico hasta las 2 o 3 horas? Esperamos que repercute. Criterio de repercusión: descenso del ST más del 50%
en las derivaciones que tengan supradesnivel, puede evolucionar una onda Q rápidamente, hacer una evolución de marcadores de necrosis en el laboratorio. Puede hacer arritmia, esta puede ser una arritmia de repercusión, de hecho es una arritmia de repercusión, ¿no? Entonces, hasta ahora, y pasa el dolor, exacto, o pasa la molestia, en este caso sería la molestia, ¿no? Bueno, esta es la historia de ahora, hace un ratito, esto es tibio todavía. Por eso les traje. Bueno, la idea es que vamos a charlar de otra cosa, pero puede servir como repaso. Se puede complicar. ¿Cuáles son las complicaciones en este contexto? Bueno, ahora, 12:30 del mediodía, ¿cuál es el diagnóstico de esta señora? Infarto repercutido. ¿Cambió el diagnóstico? ¿Quedó claro, no? Porque ya no tiene más el síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. ¿Soy claro? Pero decía a tu cara que me entendí. No, sí. Si hay algo que no soy claro, pregunten. ¿Mayor del 50% en algún lapso de tiempo? No. Desde que vos comenzás con el fibrinolítico hasta el transcurso de la hora, 2 horas, podés esperar eso. Es más, hace repercusión tardía, 4 o 6 horas en algunas circunstancias. Sí. En el caso de la arritmia de repercusión, ¿cuáles serían las más comunes? Las más comunes, La supraventricular. las bradicardia sinusal puede ser una, extrasístoles ventriculares, bigeminia, TB sostenida. Las extrasístoles ventriculares son muy frecuentes. Y después las bradiarritmias supraventriculares, sobre todo sinusal. Trastorno de la conducción AB también, bloqueo AB de segundo grado, perdón, MOIT 1. Y en esos casos, cuando aparece la arritmia, nosotros tratamos también la arritmia por eso. O son paroxísticos. Vete. Quiere hacer otra cosa. Bueno. Tratamos la arritmia. ¿Qué arritmia tratamos? ¿Por qué tratamos una arritmia? ¿Por qué tratamos una arritmia? Bueno, pero porque son sintomáticas. O porque peligra la vida. Porque peligra la vida. ¿Por qué no? Claro, no es que no es que vos tratás, tiene extrasístoles ventriculares. ¿Dónde se ve la extrasístole ventricular? En el monitor. ¿Y dónde va a ser? O el electrocardiograma. ¿No? Vos no tratás la extrasístole ventricular. Por supuesto que si tenés extrasístole y no son monomórficas, son polimórficas, tienen un intervalo de acoplamiento corto, R/T, por supuesto, esa se debe tratar en ese contexto, en cualquier contexto, pero en ese contexto sí, esa sí se debe tratar, porque esa puede generar otra arritmia más seria. Es decir, entonces la pregunta es, ¿por qué se trata una arritmia? Porque puede desencadenar una más seria. Si tuviera una taquicardia sinusal con una frecuencia de 120 por minuto en el contexto de un síndrome coronario agudo evolucionando un infarto, ¿qué va a hacer? Empeora el tamaño del infarto, entonces tiene que bajarle la frecuencia cardíaca. Fíjate, una taquicardia sinusal tiene que beta bloqueante para llevar la frecuencia a menos de 100 o a menos de 90. No es que se trata el electrocardiograma de la arritmia, no, se trata el paciente con la arritmia. Entonces, el extrasístole ventricular no trata la extrasístole ventricular, de seguir vigilando hasta que vos veas el intervalo de acoplamiento corto, R/T, o latidos que no tengan, que sean polimórficos, TB no sostenida, bueno, ahí sí, es otra historia. Entonces, tratás la arritmia que puede empeorar todo el cuadro.
La sístole ventricular, nosotros estamos sentados ahí. El doctor Abuelo estuvo desde las 8:15 de la mañana hasta las 6:30 sentadito, al lado junto con los dos internos, discutiendo. ¿Sí? ¿Sí? Parece mentira, pero a veces no, pero está. ¿Quedó claro? Bueno, las arritmias, por supuesto, si hubiera tenido otra arritmia más seria, se trata. Hay pérdida ventricular, torsión de punta, eso sí. Bueno, y las que tienen intervalo de acoplamiento corto, es decir, que la extrasístole arrítmica está sobre la T, digamos, entonces puede desencadenar otra arritmia más seria. Esa es otra de las cosas. No es que tratamos la extrasístole ventricular. Por supuesto, extrasístoles ventriculares, por ejemplo, esta misma paciente, bueno, esta no, porque difícilmente tenga, yo no sé si ustedes tuvieron la semana pasada un paciente que vino con un infarto evolucionado, que le hicieron la tomografía, ¿no? A los 10 días se le manda a hacer la cinecoronariografía. Tenía una coronaria izquierda con 3 ramas. 3 ramas que la hacían casi punto. Encima a la que correspondía a la descendente anterior, una obstrucción crítica de más del 90% a la salida de la descendente anterior. Estaba, digamos, el tronco, salía la de A, otra de las coronarias que tendría que ser, y la tercera rama. Y acá en el medio estaba la obstrucción crítica. Entonces, desde el punto de vista de hacer el procedimiento angioplástico, se corre el riesgo de tapar y o romper la otra, porque estaba justo a la salida. A veces ocurre. Encima vino evolucionado bueno, ese paciente salió con arritmias ventriculares. Entonces, en ese contexto, arritmias ventriculares polimórficas en un posinfarto, ese sí se debe tratar. Pero no se trata la arritmia, se trata el paciente con esa patología cardíaca que tiene esa arritmia. ¿Soy claro? Bueno. ¿Qué dice ahí? Bueno, entonces tenemos... ¿Qué es lo que está? Pero ustedes no ven lo que yo veo, con razón. Que nadie me dice nada. A mí no me molesta. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que yo traía para discutir con ustedes. Más o menos así pueden ser las preguntas del examen. Tal vez sea esta misma, que uno no se acuerda, otro sí, o casos muy parecidos, ¿no? Porque a veces interpretan mal. Y le muestro un electrocardiograma, le mostramos un electrocardiograma a cualquiera de ustedes, y miren, bloqueo. Ustedes vieron que da gracia, sí. Bloqueo, ¿qué significa bloqueo? Doctor, yo le puse bloqueo, pero esa no es la respuesta. Es bloqueo, auriculo ventricular, primero, segundo, tercer grado, ¿no? Bloqueo de rama derecha, de rama izquierda, eso es lo elemental, ni siquiera entramos en otro, por ahí un poquito más complicado, pero no es muy difícil, es un poquito más complicado, pero primero tiene que ser lo básico, y una vez entendiendo bien lo básico, todo el resto sale más fácil. Bueno, entonces le mostramos el electro y dicen así, y ahí nos quedamos en el bloqueo. Pero esa no es la respuesta. Tienen que completar bien la frase. Bueno, entonces, se trata de un joven de 21 años. Voy a ponerme anteojo porque no veo. Bueno, que acude a la consulta al médico de atención primaria por cuadro de fiebre, vómito, dolor abdominal y diarrea. En la ocultación cardiopulmonar será soplo sistólico eyectivo, 2 del 6, en foco pulmonar, con segundo ruido de doblado fijo, siendo el resto de la exploración física normal. Para la valoración del soplo, el médico realiza un electrocardiograma, que ahora vamos a ver, y en relación con la interpretación del electro y los hallazgos semiológicos, causas más probables, es decir, cuál sería el diagnóstico, ¿no? Bueno,
no les voy a mostrar el electro. Pero la semiología, por lo menos, ustedes ya tienen que hacerse una idea, de acuerdo a lo que está descrito, de qué puede ser. ¿Qué puede ser? Estenosis aórtica. Estenosis aórtica. Mira, fíjate vos, a él me dice estenosis aórtica y él me dice pulmonar. ¿Viste? Ahí ya nos complicamos. ¿Por qué él dice pulmonar y aquel dice estenosis aórtica? Se puede escuchar. Las dos cosas pueden ser. Ahora, yo buscaría otros elementos para decir que es pulmonar o qué es. ¿Qué, por ejemplo? ¿Viste? Estamos pensando. ¿Qué, por ejemplo? Vos querés decir que es aórtico. ¿Qué elemento falta para decir que es aórtico? No, para, ya, ¿qué es eso? Bueno, falta que me describa el desdoblamiento del segundo ruido. Si es el componente aórtico o el componente pulmonar. Pero cuando está descrito acá, ¿qué dice? Fijo. ¿Ah? ¿Es un desdoblamiento paradójico o es un desdoblamiento fisiológico? Eso es lo que yo buscaría. Si es paradójico, ¿qué es? No, si es paradójico no es fisiológico. No, si es paradójico es aórtico. ¿Vieron? Estamos pensando y así es como tenemos que pensar. No, si dice doblamiento paradójico, el segundo ruido fijo, el segundo ruido cardíaco, digo, esto es aórtico. Con este soplo puede ser aórtico, ¿no? Y que no tendría para que sea 100% aórtico. Que acá tampoco está descrito, que tendríamos que haber descrito. ¿Qué? No. ¿Qué no tendría? Vos estás pensando en lo que tendría. ¿Viste? Yo hablo claro y vos pensás en lo que vos querés. Bueno, entonces, olvidemos, ¿no?, que es aórtico. Puede ser pulmonar. ¿Cómo sería el segundo ruido pulmonar? Esto es un segundo ruido desdoblado fijo. ¿Qué significa fijo? Que cuando respira, eso no se juntan los dos componentes. ¿Y qué encontraríamos para decir esto es pulmonar? Que vos me dijiste. Dresler positivo. Sí, es decir, tendríamos que palpar el ventrículo derecho. Entonces, sí, desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, Dresler positivo. Y puede ser, o un soplo de insuficiencia tricuspidia con inutilización yugular, a veces, pero no siempre. Entonces decimos, esto es pulmonar. Que eso es lo que no tendría si era estenosis aórtica, el Dresler positivo. Ya repasamos casi toda la semiología de la valvulopatía, ¿bien? ¿Se dieron cuenta? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un paciente, en la semiología de un paciente con estenosis aórtica? Dijimos todo. Lo único que nos faltó que fue la característica del pulso. El resto dijimos todo. ¿Soy claro? Bueno, entonces, ¿qué esperamos encontrar en el electrocardiograma? ¿Viste? Ya ahora, sin ver el electro, tenemos que pensar, si es aórtico, ¿qué vamos a encontrar? Eso, sobrecarga del ventrículo izquierdo. ¿Qué? Por ejemplo, el chocolate. Yo les cuento una cosa. Hay una sola respuesta que cuando yo pregunto sobre carga del ventrículo izquierdo electrocardiográfica, yo no acepto, ¿saben cuál es? Bueno, el chocolate. Le pido 5 y no chocolate. Puede ser la dirección. Bueno, puede ser la dirección. Si hubiera sido derecha, ¿qué encontraría? Signo sobrecarga derecha, sí. ¿No? Entonces, vamos a ver qué vemos en el electro. ¿Qué se ve en el electro? Ahí pongamos la progresión de la guerra. Pérdida de la progresión de la guerra. No encuentro, escucho. Pérdida de la progresión de la guerra. Pérdida. Mostrame dónde no progresa la guerra. Mostrame.
Claro, porque él dice así como que mostrarme, yo a lo mejor no veo lo mismo que vos. Onda R muy positiva. Onda R muy positiva. ¿Qué significa muy positiva? Que no es tan positiva, que es menos positiva. O sea que si es menos positiva, tal vez sea más negativa. Bueno, esto es D1, D2, D3, R, L, F, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Esta es una tira de ritmo. ¿Se ven lo que están detrás de la cámara Bell? Bueno. Sí, Bueno. sí, profe, se ve. Bueno, entonces. ¿Qué es lo que vemos en el electrocardiograma? Tendría que haber progresión de B1 a B6. ¿Por qué? Porque vos pedís, tiene que haber, y si no hay, ¿no sirve o qué? Creo que normalmente hay. ¿Por qué tendría que haber? Nosotros estamos viendo, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que hay. No lo que tendría que haber. Bueno, hay. Vos metete en la cabeza que esto es lo que hay. Bueno, ¿y? Entonces vamos a analizar el electro. Eso significa que hay algo que ustedes todavía no saben y por eso les cuesta mucho todo el resto. O sea, no conocen el electrocardiograma normal. Podría ser una onda que supera un Dios de la onda R. Espera, vamos a ir por partes, ya, ¿no? Primero, tiene un ritmo que es sinusoidal. Muy bien. Una frecuencia que anda alrededor de, no, sería 100, ¿cuánto? 300, 150, 180 y algo por minuto, ¿no? No, porque acá es 75, a ver si, acá de acá sería 75, y de acá a acá hay 25, sí. Nosotros no vemos. Ah, no ven. ¿Viste? Eso es lo que yo pregunté hoy. Bueno, entonces, me voy a poner acá para que llegue. Entonces, la frecuencia 300, 150, 100, 75. De 75 a 100 hay 25, ¿no? Entonces, acá hay 10. Sería 75 más 10, 85 por minuto. ¿No? De todas formas, si ponen 85, ponen 90 o ponen 70, no va a cambiar. No, perdón, 70 no, porque si no pasa el 75, pero 72, 75, no cambia mucho. Pueden poner frecuencia cardíaca normal, ¿no? Cuanto es más de 90 ya tenemos que pensar en mucho. Entonces, la frecuencia dijimos 80 por minuto. ¿El eje dónde está? Acá se complica un poquitito. Fíjense, el 1, 2, 3, la máxima positividad es de 3. ¿De 3 dónde está? El 3 está acá, al lado derecho. Claro, está cerca de 120 grados. ¿Ves que está tirando a la derecha? ¿Ah? ¿Viste vos? Claro. Viendo el eje ya sabemos que está hacia la derecha. Si el eje está a la derecha, yo lo primero que hago es voy a buscar ABR. Si el eje está a la derecha, ABR tiene que tener R. Y normalmente ABR no tiene R porque tiene una R muy chiquitita y el resto es US, ¿no? 1, 2, 3, R. Tiene R. O sea que el eje está bien hacia la derecha. ¿Vieron que es más fácil así? Después, ¿qué otra cosa ven? La onda P no tiene muchas características, ¿no? De todas formas, ya algo muy interesante que vamos a mirar después, ¿no? Ya el eje hacia la derecha, R en la R, sabemos que tiene algo derecho. Y vamos a ver, ya cuando sabemos que tiene eje a la derecha, puede tener sobrecarga derecha. ¿Cuáles son los elementos clínicos de sobrecarga derecha? ¿Y a dónde veríamos? En B1 y B2, que son las que ven del lado derecho, casi como a ver, fíjense, R alta en B1, B2, B3, ¿tiene signo de sobrecarga? En B5, B6, onda S, en B1, B5, B6, ABL, ABL es esta. Entonces tiene hipertrofia auricular. Y tenía un segundo ruido desdoblado
Dressler, a lo mejor el caso que viene en el examen dice Dressler positivo, mira, vos debes tener, ¿no? O que según el diagnóstico, si ustedes piensan adecuadamente y siguen una línea, lo más probable es que no se equivoquen. ¿Quedó claro? No hay nada de que no progresa, no sé qué, si ya la guerra que tiene ahí. No va a progresar más alta. Lo que pasa es que, fíjense, tiene sobrecarga ventricular derecha. ¿No? ¿Cuáles son los diagnósticos más probables con este electro y con el cuadro clínico? Estenosis válvula pulmonar, ¿qué más? Hipertensión pulmonar, ¿qué más? ¿Qué? No, pues, porque ¿cómo va a ser? ¿No? ¿Qué más? Puede ser TEPI, profe. Puede ser un TEPI. Puede ser un TEPI. Bueno, la respuesta es, ¿por qué un TEPI va a desdoblar el segundo ruido y por qué un TEPI? ¿Por qué un TEPI va a tener a alguien que no tiene ningún factor de riesgo? Ahora, acuérdense que para pensar en TEP, además de tener un cuadro clínico, tengo que tener factores de riesgo. Digamos, si tiene elemento por la sobrecarga derecha, puede ser, ¿no? Pero faltan otras cosas. Digamos, si ustedes ponen TEP en un paciente similar, en el examen se le puede aceptar. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué? Ahora explícame. Claro, ya bien, como respuesta, yo entiendo cómo piensan en insuficiencia cardíaca. Y hasta si vos sabés discutir, te tengo que aceptar. Pero yo estoy seguro que no sabrás discutirme. Pero decime, ¿qué tiene de insuficiencia cardíaca? Afecta el parte izquierda de la parte derecha. Porque se termina. Sí, pero termina afectando la parte derecha. O sea, afecta, mira, una cosa son las alteraciones funcionales, pero esto tiene más alteración estructural que funcional. Si hay hipertrofia de la... No, si hay hipertrofia, saben que... Bueno, mira, escuchame. ¿Qué quiere decir una insuficiencia cardíaca? Acordate la clasificación por estadio, ¿no es cierto? Tiene un estadio B, sin duda. O sea, tiene cardiopatía estructural, por eso te digo, ¿viste? Bueno, ¿qué? Tetralogía de Fallot. ¿Por qué a los 21 años? Viste, ya te compliqué la vida. El caso de tetralogía de Fallot. ¿Qué tiene la tetralogía de Fallot hablando de tetralogía? Bueno, ¿y qué le falta para un Fallot? Algo que yo antes de escucharle ya veo. Cianosis tardía a los 21 años, con esta sobrecarga derecha, tiene que invertir el flujo, o sea que ya tiene un... ¿Viste cómo uno pensando puede sacar muchos diagnósticos? Pero hay algo que todavía no me dijeron, que es más frecuente que eso. Una estenosis mitral, una hipertensión pulmonar, me dijeron, una estenosis pulmonar, estenosis mitral, hipertensión pulmonar, y puede dilatada. ¿Por qué dilatada? No, vamos bien. ¿Viste de nuevo? Dicen cosas por decir. Y por ejemplo, en un contexto de un examen, vos decís cardiopatía letal, pero no puede ser. O si no te digo por qué. Bueno, cuando hablan
de eso es que tenemos que saber, o la descripción clínica tuvo que haber dicho un APEC desplazado hacia abajo y hacia afuera, tuvo que haber tenido disnea y edema. Entonces ya tenemos otro elemento más firme para pensar en eso, ¿no? Tiene todo de sobrecarga derecha, entonces pensamos en los elementos que nos van a dar sobrecarga ventricular derecha, ¿no? Estenosis mitral, estenosis de la arteria pulmonar, hipertensión pulmonar, por ahí dijeron un TEC, puede servir como diagnóstico, puede ser como me dijeron en la biopatía, me habían dicho, una tetralogía de Fallot, puede ser una CIB, puede ser una CIA, ¿no? Que son más frecuentes, digamos, la CIA o la CIB son mucho más frecuentes que el Fallot, y eso, una comunicación interauricular, hiperflujo pulmonar, y en el adulto aparecen, sobre todo en las mujeres, aparecen signos de sobrecarga ventricular derecha y aparecen los elementos clínicos. ¿Listo? Bueno. Para un poquito, para. No estaba por instalar y... No, pero ahora ya no me acuerdo bien. Sí. Ella quiere preguntar algo, ¿habla más fuerte? Una insuficiencia mitral me puede causar Mira, vos sabés que fisiopatológicamente cualquier alteración izquierda te puede dar sobrecarga ventricular, se puede producir aumento de la presión de esfínteres diástolos, todo lo que sea posterior al capilar en el pulmón, puede producir sobrecarga pulmonar, todo el circuito pulmonar, con hipertensión pulmonar y sobrecarga derecha. Todo lo que tiene que ver con lo izquierdo te pueden dar. Lo que pasa es que la insuficiencia mitral te da eso muy tardíamente y antes te da otros elementos clínicos. La estenosis es distinta. ¿Sí? En el contexto de paciente fiebre y vómito. La verdad que no entendí tu pregunta. En el contexto del paciente que presentó fiebre y vómito. Sí. No, la fiebre y vómito era para que vos te rompas la cabeza. Pero podría ser también una endocarditis. Por eso viste que yo me reí cuando dije, consultó por eso, pero lo que pasa es que lo revisaron también. ¿Ah? Pero puede ser una endocarditis que afecte la válvula también. Una endocarditis que afecte la válvula. La válvula derecha, porque... Para. ¿Qué, por ejemplo? Voy a decir una insuficiencia de la válvula pulmonar. Claro, y eso te va a producir sobrecarga, hipertrofia ventricular derecha. Ahora. No. Claro. Bueno. ¿Está quedando más o menos claro esto o es muy complicado? Vamos a ver, capaz que tengo otro paciente por acá. ¿Y esto qué es? Bueno, también puede aparecer una pregunta así respecto del siguiente electrocardiograma, ¿cuál es su interpretación diagnóstica? ¿Qué es lo que tiene este electro que el otro no tenía? Recording stopped. Recording in progress. No, los dos tienen ritmo sinusal. El otro también, les voy a mostrar el otro, ustedes van a ver, se van a comparar. Profe, una pregunta. ¿Se parece un lente de examen cuando va a indicar cuál debe ser? Sí. Todas tienen que tener eso. Inversión de onda T. Inversión de onda T. Tiene una T negativa, sí, eso sí. Bien, ¿qué más? Esto es así, mira. De 1, de 2, de 3. De 1, de 2, de 3. De 1, de 2, de 3. Eso tiene una P, la famosa P pulmonar. Bien. El otro no se veía la P pulmonar. ¿Qué otra cosa más? Tiene el eje a la derecha, sí señor, de 3. ¿Qué más?
Bueno, y alguien vio la T invertida de toda la cara 1, 2, 3, R, ¿está? Perdón, 1, 2, 3, hasta el 4. ¿Está? Onda, ¿eh? Trastorno de repolarización en la cara anterior, inversión de la onda T. ¿Sí? Y esto es una paciente o un paciente que tiene dolor de pecho y tal, así, y se puede interpretar como isquémico, sin duda. También puede ser isquémico sin síntomas, ¿no? Y hay que buscar otros elementos. Bueno, de vuelta otro electro que tiene sobrecarga derecha. ¿Se nota bien la sobrecarga derecha o no? Sobrecarga. Yo puedo relacionar con la interfaz de la derecha. Vos sabés que yo normalmente entiendo el idioma, pero a veces no entiendo, entonces tratar de que yo te entienda. Ahora la onda pulmonar que se manifiesta hace pensar que tiene una aurícula granada. Sí, sí. La inversión de onda que encontro en B1, B2, B3 y B4, yo puedo pensar que es una sobrecarga que se manifiesta. ¿Por eso? Siempre que los ventrículos están sobrecargados, de hecho, ustedes van a ver que hay un criterio de diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda, que es la hipertrofia auricular izquierda, el agrandamiento auricular. Y siempre que hay agrandamiento o hipertrofia de los ventrículos, las aurículas se hipertrofian, no se agrandan. Acá, lo derecho que tiene acá del ventrículo derecho, tiene que tener generalmente también exactamente. O sea que esto es sobrecarga o hipertrofia del lado derecho, completo. Y de vuelta las causas van a ser más o menos las mismas de las que hablamos anteriormente, ¿no? Entonces, respecto al electro, ¿cuál es su interpretación diagnóstica? No den muchas vueltas, la interpretación diagnóstica. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Sobrecarga ventricular derecha. Y si quería agregarle trastorno de repolarización de B1 a B4. Eso. El diagnóstico es electrocardiográfico. ¿Vieron que nos pusieron estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar, estenosis mitral? No. El diagnóstico es electrocardiográfico. Tenemos otro paciente, Tito, un varón de 75 años que presenta disnea de esfuerzo. A la exploración física se destaca un soplo sistólico rudo en el foco aórtico con abolición del segundo ruido. En el electrocardiograma se observa, bueno, no dice nada, dice que hay que ver. En la radiografía de tórax tampoco hay que ver. Vamos a ver el electro porque acá no sabemos grandes cosas. Este es el electrocardiograma. ¿Ven? Bueno. El ritmo es... Bueno, yo le voy a mostrar... ¿No puede decir cuáles son las derivaciones? Eso. Y yo, 1, 2, 3, RLF, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. R, L, F. De 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABL. Bueno. Fíjense ustedes, el eje por el ritmo es sinusal. La frecuencia está normal, ¿no? Fíjense que hizo disfásica en ABR. Y la máxima positividad está en de 1, ¿no? ¿Eh? Cero. El eje está en 0, está bien a la izquierda, está normal. ¿Quedó claro ahí? Bueno, pero fíjense la R de 1 y tiene una onda T, lo mismo que el de 5 de 6. Una onda T negativa, ¿no? 1, 2, 3, RL.
el eje está en 0 grados, una R de 1 mayor a 1 punto, fíjense, tiene casi 1.9. Eso es criterio de sobrecarga ventricular izquierda. Si ustedes fijan, R alta de 1 a eje a la izquierda, en realidad no está a la izquierda, está normal. Sumen esta R y sumen esta S. ¿Cuánto da? Tiene por lo menos 8 criterios electrocardiográficos de sobrecarga ventricular izquierda. Esto solo es criterio solo, ¿no? Más esto es criterio también, 2 criterios. Acá tenemos, esto solo es criterio que más de 25, más de 30, solito más de 30, ¿no? 30 milímetros, o sea, más de 3 milivoltios. Este solo también es criterio. Tiene como por lo menos 7 criterios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Vamos a tratar? ¿Se nota bien la diferencia entre la sobrecarga o la hipertrofia de un ventrículo y el otro? ¿No? ¿Hasta ahora estamos hasta ahí? Bueno. Ahora, la historia del paciente, ¿qué le hace sospechar? Una estenosis, vieron que siempre tiene un soplo sistólico, tiene disnea. ¿Qué falta para completar la historia natural de la estenosis aórtica? ¿Falta él? No, la historia, dije, no en el examen físico. La historia falta el síncope y el ángulo, ¿no? Y en el examen físico hay algo que no describió. Bueno, el pulso no. El pulso no describió. Bueno. ¿Está quedando claro? Tienen que preguntar y errar ahora, porque en el examen no hay vuelta atrás. A lo sumo puede haber un desempate. Acá puede haber vuelta atrás, podemos volver de nuevo. Para usted, ¿cuál es el principal tiempo para evaluar una hipertrofia ventricular izquierda? Entonces, si se coloca no es bueno. Y acá tiene, no, pero acá tiene todo, mira. La R de D1 más de 1.5 ya es criterio. La S de B1, B2 más de 2, más de 3, más de 30 milímetros es criterio. La S de B2 más la R de B1 más de 2.9 es criterio. ¿No? La R de B5 o B6 más de 3.5 es criterio. ¿La tenemos todas? ¿Ya nombramos cuánto? Hay que ver si no hay, mira ya, la signo de sobrecarga auricular izquierda es criterio. También sirve el Sokolov, pero si sabes solo el Sokolov no sabes nada. ¿Queda claro? Porque a veces no tiene el Sokolov y tiene todo lo otro, o varios, digamos, ¿no? Bueno. La R de ABL más de 1.1 milivoltios es criterio. Tiene bastante criterio. Es más, este ST con esta onda T es criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Casi es lo mismo. ¿Seguimos? Tiene casi todo, ¿sí? La onda la S, digamos, el ST y la T, el de 5 de 6, infradesnivelado con T negativa, el criterio de hipertrofia. Bueno, otro paciente para discutir y sobre todo, para que ustedes vayan entendiendo la sistemática de pensar, digamos, ¿no? Bueno, un paciente de 80 años, ¿qué dice? De aspecto saludable, que tiene síncope. ¿Este es el mismo o no? El electro se muestra abajo, ese, y el ecocardiograma
válvula aórtica calcificada con gradiente transtorácico de 70 milímetros de mercurio y área valvular de 0,5 centímetros cuadrados. La fracción de eyección ventrículo izquierdo es normal. ¿Cuál es la fracción normal? ¿La fracción de eyección normal? ¿Más de cuánto? Más de 65%, más de 60% de no. ¿Cuál es la interpretación del electrocardiograma según la descripción del cuadro? ¿Cuál es su diagnóstico? Tiene que ser. Aparece un cheque y tiene un bloqueo. Bueno, claramente tiene un ritmo sinusal, ¿no? Tiene una frecuencia de 76 por minuto, una onda P que parece sí una onda P ancha, vamos a mirar bien. La P que dice punto de sobrecarga auricular izquierda, mide más de 0,12, ¿no? 1, 2, este es 1, 2, 3, RLF, ¿no? Fíjense, bueno, el eje está entre 1 y ABL. ¿Y el QRS cómo es? Ancho. QRS ancho. Tiene RS, R', tiene oreja de burro. No, la de conejo es otra. ¿Qué tiene? ¿Tiene un bloqueo de rama? Claro, la de derecha es de conejo, esta es de burro, porque es de izquierda. ¿Viste? ¿Viste? Yo sabía que yo le decía eso y iban a decir que era bloqueo de rama derecha. Bueno, entonces, pueden creer que siempre hacen lo mismo. Y siempre se confunden en lo mismo. Esta forma de ver, si hubiéramos visto en B1, B2, el bloqueo de rama derecha. ¿Viste? Ahora te tenés que equivocar. ¿Quedó claro? ¿Viste? Ahora no pasa nada si te equivocas. ¿Qué es eso? No, recién no. O sea, ahí diríamos que es el programa. Porque fíjate que de uno también se ve lo mismo. Claro. Fíjate, UABN también se ve lo mismo. De uno y ABL, ¿qué ventrículos miran fundamentalmente? Izquierdo. P5 y B6, ¿qué miran? Entonces, bloqueo de rama. Y vemos en la derecha las S. ¿Ah? De uno, de dos y a ver. Fíjate vos. ¿Se nota claramente la diferencia? Pero si usted dijo que la oreja de conejo era bloqueo de rama derecha, no, yo nunca dije que la oreja de conejo es bloqueo de rama derecha. Porque depende de dónde está. Si está la oreja de conejo en B1, B2, sí es de conejo. Si está en B5, B6 es de burro, porque es otro animal. Bloqueo de otra cosa. ¿Estoy siendo claro? Entonces, bueno, entonces, ¿se acuerdan del cuadro clínico del paciente? ¿Qué tenía? 5. Eso, 5. ¿Y qué más? Una válvula aórtica calcificada. Válvula aórtica calcificada por la edad. Por la edad, a los 70 años están todos los pacientes. Área valvular de 0,5 centímetros cuadrados. ¿Y eso qué significa? Vos estás copiando. No, así no vale. Vos tenés que acordarte de memoria, no tenés que estar copiando. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es severo? Ah, pero ¿hiciste diagnóstico de estenosis aórtica? Yo escuché de severo. Nada más. En la clínica. Pero viste que tiene una fracción de detección. No. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, el electrocardiograma ya saben que tiene bloqueo de rama izquierda. Perfecto.
este electro en un paciente que tiene un área valvular, y por área valvular, ¿cómo es la estenosis? Severa. Bueno, ¿por qué más severa? Porque tiene síntomas. ¿Por qué más severa? Porque tiene, ya dijimos, por el área. ¿Por qué más severa? Porque tiene clínica, porque tiene área, porque tiene gradiente más de 70. De 70. O sea que tiene una estenosis aórtica. ¿Por qué no es severa todavía? No, la fracción de eyección no. Lo que pasa es que cuando cae la fracción de eyección, ya comenzamos a decir que tiene fallo, insuficiencia cardíaca. Y tal vez comience con la disnea, pero la fracción de eyección no habla de severidad. ¿Viste? Porque entonces te voy a hacer otra pregunta. Separá, voy a terminar la pregunta con ella porque ahora le voy a hacer bullying a ella. A ver, no, para que piense, porque ella me dijo, no es severa porque tiene una fracción de eyección normal. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otro valor de la hemodinamia hubiera cambiado y en qué sentido si la fracción de eyección era por debajo del 30%? No. No. El gradiente transvalvular, porque si no tiene buen ventrículo no va a haber gradiente. Entonces ahí se transforma en estenosis aórtica severa con gradiente transvalvular disminuido. Entonces, en ese caso, el gradiente transvalvular nos sirve como evaluación de la severidad. Ya está, de eso no va a entrar en el examen, pero después que ella dijo. Bueno. Como asistente Carlos Leandro de la 1. No, Leandro no vino, él se fue a Salvo. Alanda, Kevin. Patricia. Gallagher. González, Leticia, Guarier, Mayra, Martínez, Lía, ¿presente? Mieres, María Soledad, de la 1. Viera, Carla Verónica, Constantín, Lucas, Carlos Ignacio, Fonseca Silva, Morante, Guerrero, Morante, Presenta por Zoom. parejitas así, Novelo, Rodríguez Maciel, negativo. Se considera S. Rivas, S. Sí, pero se considera que Mauro, la R tiene que pasar el nivel. Rafael Joao, La línea eléctrica para considerarse. Sí. Visa. Si pasa la línea eléctrica, es positiva. Y si es positiva, es R. Si no, S. Si no es S. Exactamente. Puede ser más. No. Un amigo. Así como hiciste, no es US. Es R, es. Falsetti. García. Camila. No. Falsetti está. Mayorana. Exacto. Monteiro. Esta es la línea. Mauricio. Alba María. Y otro, sí. María Fernández.
¿Cuál son las yo un poquito de la izquierda. Acá que Yo no puedo explicar. Torre Jurado. Con la otra posible. Fernando David. Ahora cuando termine la... Alfonso Fabricio. Sí. Barreto. Pupín. García Villar. Gruber. Kever. Maroli. Orto. Micio. Presente. Pitito. Presente. Regonato. Sanciloto. Me dijeron que era Zoom. ¿Eh? Vázquez. No, pero me dijeron que era todo Zoom. Y después me preguntaron, yo no sabía. Ávila Santos. En realidad yo prefiero que sea así. Costa da Rosa. La Silva. De Mato. Contela. Garrido. González. Kurt Santos. Lamera. Machado. Santiago. Sisti. Silvia Méndez. Alvarenga. La Silva de Lleida. David. Falcao. Maciel González. Elo. Méndez Orella. Diana. Sosa Arnaldo. Tintinaglia. Videla. Anderson. Presente. Constantín. Presente. Dauto. Presente por Zoom. Yerni. Nieva, perdón. Pachue. ¿Están despiertos? Presente, Pachue por Zoom. Pilar Santos. Presente por Zoom. Aparecieron todos, ¿verdad? Sala. Torres Carla. Torres Aguirre. Yanchi. Ita. Yanchi del Carlos Los Santos. De Lima. Nornele. Diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda con un bloqueo de rama izquierda en el electro. ¿No? Bueno. La mano viene así. Nosotros sabemos que el bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma casi 100% y es más del 95%. Cuando tenemos bloqueo de rama izquierda, la persona tiene una cardiopatía estructural y tiene una enfermedad miocárdica. Bueno, eso es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo que tenemos que saber de ese 95%, poco más, poco menos, con bloqueo de rama izquierda, más del 70-75% es la cardiopatía, es hipertrófica. Es decir, yo no es que electrocardiográficamente hago un diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Electrocardiográficamente yo hago un diagnóstico de bloqueo de rama izquierda.
la estenosis aórtica, ¿qué cambios en el miocardio produce? Hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, el electro de un paciente con estenosis aórtica puede ser o hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo de rama izquierda. Para un poquito. ¿No? ¿Hasta ahí estamos bien? En realidad, la hipertrofia, desde el punto de vista, en cualquier punto de vista, es agrandamiento de, ¿no es cierto? Con aumento de la masa de, en este caso, el miocardio. ¿No? Bueno. En la actualidad, la forma correcta de hacer el diagnóstico de hipertrofia es por el eco y midiendo la masa miocárdica o la masa ventricular por superficie corporal. Más de 115 gramos por metro cuadrado de superficie es hipertrofia. ¿No? No quiero entrar mucho en detalles muy específicos, digamos, pero para que tengas una idea. Distinto es el bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama derecha sí puede coexistir con corazones normales. ¿Ah? Pero el de rama izquierda hay una cardiopatía. Puede ser la mayor parte de las veces hipertrófica, ¿no? Y puede ser isquémica, también puede ser de origen isquémico. Bueno, ¿quedó claro hasta ahí? Sí. Y puedo hacer diagnóstico de de bloqueo de rama izquierda en el electro. ¿No? Un paciente que tiene soplo sistólico, que tiene síncope, que tiene, y bueno, desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, paradójico del segundo y fijo del segundo ruido cardíaco, tiene un pulso que es parvus tardus, ¿no? Entonces vos ya estás haciendo el diagnóstico de estenosis y podés decir que seguramente tiene una hipertrofia ventricular izquierda, pero electrocardiográficamente tiene un bloqueo de rama izquierda. No contradice el diagnóstico de ninguna manera. Hay otro casito. Bueno, una mujer de 60 años diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2. ¿Ustedes están dando nutrición? ¿Sí? ¿Está bien eso de diabetes mellitus tipo 2? Pregúntenle a la nutricionista. Bueno, hay hipertensión arterial, consulta por palpitaciones de semana de evolución, aporta un electrocardiograma realizado hace una semana, en el que, bueno, hay que ver el electro, en la exploración física y en un nuevo electro realizado en la consulta. Bueno, vamos a ver qué es. Bueno, este es el primer electro. ¿Se puede ver o no? Más o menos. Qué lástima que no se ve bien. Vamos a ver si... Bueno, no se ve muy bien, pero fíjense este RR. ¿Es igual a este? ¿Es igual a este? ¿Es igual a este? Bueno, entonces, ¿qué tiene? Eso, tiene un QRS angosto con RR irregular. Y yo veo bien, yo que no, yo soy medio cieguito, veo, ¿cómo ustedes no ven? Bueno, es decir, no tiene onda P, tiene onda RR irregular y un QRS angosto. ¿Es segunda? Federación. ¿Queda claro? Ahora, viendo el electrocardiograma, díganme cuál es la semiología de un paciente que tiene ese electrocardiograma. ¿Vieron? Eso es pregunta de examen. ¿Cómo es el pulso? ¿Vieron? Ustedes dan una palabra y creen que está bien. ¿Cómo es el pulso? Irregular. Incorrecto. Por lo menos 3 me tienen que decir. Eso, irregular, desigual y arrítmico. Por lo menos, si no creen que con una sola característica ya está la respuesta correcta.
Pero yo le puse que era irregular, ¿eh? Y no vale medio punto, no, vale 25%, le ponemos un cuarto de punto. ¿Quedó claro? Bueno, entonces, ¿y la ocultación cardíaca cómo es? ¿No saben cómo es la ocultación de una fibrilación auricular? La cara, me puso una cara de asustada. También se oculta, y sí se oculta. Porque no hay que ocultar. El primer ruido cardíaco es variable. En la fibrilación auricular, el primer ruido cardíaco, además de ser arrítmico, ustedes saben la variabilidad del primer ruido cardíaco. Porque ahí, por ejemplo, no tiene el mismo ruido, el mismo sonido esta diástole que esta. El tiempo llenado es distinto y es distinta, por ejemplo. Esto tiene un primer ruido más rápido, más intenso, con más volumen que esto, ¿no? ¿Está bien hasta ahí? Bueno, y el otro electro que tiene ritmo, el que le hicimos ahora tiene un ritmo sin usar. Bueno, ¿riesgo de qué tiene esta paciente? Ya. De embolia, exactamente. De eventos de embolia. Tiene edad, tiene diabetes. ¿Qué más tiene? Hipertensión, tiene casi todos los factores de riesgo para hacer un ACV isquémico. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y para anticoagular qué tenemos que hacer? Pedirle un coagulograma. Porque si no, no sabemos si ella está anticoagulada naturalmente. Le pedimos un coagulograma, vemos el RIL y comenzamos con acenofumarol, la dosis y eso manejarse. ¿Estamos ahí? Y ya le pregunté un montón de preguntas del examen. ¿Vieron? La ocultación de la fibrilación auricular, ahí queda. Claro, pero nunca seguramente leyeron. Lo que pasa es que no jerarquizan. Y realmente uno, cuando oculta, se escucha el ruido, pero el primer ruido cardíaco es muy variable. Y si tiene alguna valvulopatía, se escucha también el soplo de la valvulopatía, que a veces cambia también. Cambia la intensidad, digamos, pero bueno, pero solo por la EPA, el primer ruido cardíaco variable, eso es. Una diferencia del pulso que se escucha, que se percibe el pulso del Bueno, eso da, hay algunas circunstancias en la fibrilación auricular que se suele ver ausencia de pulso, por ejemplo, ¿no? No coincide la frecuencia cardíaca ocultada con la frecuencia cardíaca que se toma en el pulso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese señor? Yo como En relación a anticoagulación del paciente. No escucho. En relación a anticoagulación del paciente. Bueno, ahora tenemos que ver si no tienen contraindicaciones para anticoagulación. Siempre eso no deben olvidarse. Cada que van a definir paciente, ayer llegó una paciente a la terapia con 150 de frecuencia cardíaca, y traer la betalol y 200 de tensión, traer la betalol. Le pregunto, no se van a preguntar a la familia, sí, ella es asmática. Ahí vamos a hacer acá. Claro. Pregunta en relación a eso. Si puede dar ese paciente no, por la cuestión de selectividad. Mira, cualquier beta bloqueante, la selectividad no es 100%. Bueno. Digamos que si no te queda otro y hacer un beta bloqueante, en algunas circunstancias se puede usar, se usan, pero si tenés alternativas, lo mejor es no. Bueno, no sé por qué salió. Por la pregunta esta del otro pacientito, a ver. Bueno. Otro paciente. Bueno, por ejemplo, esto, seguro pregunta de examen. Casi todas son preguntas de examen. No se preocupen. Bueno,
El trazado corresponde a un paciente de 65 años que consulta por disnea progresiva. Mirando el electro, ¿qué preguntaría? Eso es para ver si ustedes son suspicaces. Bueno, la disnea, ¿cuánto metros? O sea, ¿cómo fue progresando la disnea? Interrogatorio de la disnea. ¿Sí? Bueno, ¿qué? ¿Cuántos metros realiza antes de sustituir? Eso, ¿qué vos querés establecer ahí? El grado de la disnea. Clase funcional. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cuándo comenzó? Sí, ¿Cuándo comenzó? ¿No dice ahí cuándo comenzó? Bueno, no me acuerdo. Y sí, así te dicen, no me acuerdo. Bueno, ahí está. Entonces, lo que tenemos que establecer, interrogar la disnea y saber, además de la clase funcional, buscar elementos que me digan si la disnea es de origen respiratorio o cardíaco. Bueno, entonces, ella orientó rápidamente por la parte cardíaca. Ahora la pregunta es, ¿hay algo que vio en el electro que le orienta a preguntar en lo cardíaco o no tiene nada en el electro y tenemos que buscar solo lo respiratorio? Doctor, estamos en la era de cardio, me dijo uno. Sí, el problema es cuando le pongo esto mismo en el final, ¿viste? Ahí se complica la vida. Bueno, ¿y? La voltaje baja de todo de red. La voltaje es baja de todo de red. Bajo voltaje. Dato interesante. ¿Qué es? Ahí hay algo más importante que el bajo voltaje. Fíjense ustedes, B1, B2, B3, B4, ¿qué es lo que no aparecen ahí? Eso no tiene, viste, no tiene proyección de R. Tenía que decir eso. La única que dijo no acertó. Fíjense, de acá tiene que haber una R más alta, otra R, solo puede ser, ¿ven? ¿Bien o no? O sea, claramente un paciente que tiene, seguramente tuvo un infarto anteriormente, tiene una cardiopatía estructural, tiene onda Q, no progresa la R de B1 a B4, a B5, tiene complejo de bajo voltaje. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? ¿Disnea? De origen cardíaco, preguntarle si tiene ortopnea, disnea parasítica nocturna. Hubo alguien que me dijo el otro día que no sé cuál no era, vos sabés que sí es. Estoy buscando. Así que... yo la había dicho que no aparecía en la clasificación. No, ambas son de yo no sé, sí. Bueno, entonces, voy a buscar. La clasificación que ahí era supuestamente de la parte inicial, ¿no? Porque ya aparecía solamente la. Por eso quería mirar. Bueno, ¿dónde estábamos? Buscar el origen cardíaco de la disnea, digamos, la disnea parasítica nocturna, la ortopnea, el edema, y después buscar en el examen físico, buscar la yugular, ¿no? Buscar el tercer ruido, el cuarto ruido, el galope, el reflujo abdominal yugular, el edema en miembros, ya está, tenemos todos los elementos, ¿no? Entonces, ¿qué preguntaríamos? ¿Cuál es su interrogatorio? Bueno, cuando ustedes no saben, escriben 5 renglones y no dicen nada. Claro, cuando se orientan rápido, hacen 4 preguntas en un renglón y está la respuesta correcta. Pero escribí 2 hojas, doctor. Escribiste 2 hojas, pero no dijiste nada. ¿No? ¿Queda claro? ¿Me explico o no? Bueno, entonces, ¿cuál sería su interrogatorio? ¿Qué medida toma? Bueno, ¿qué medida toma y cuál es su conducta? Acá se complica un poquitito, ¿no? Es decir, si tiene edema, tiene elementos de insuficiencia cardíaca, todo lo que ustedes le preguntaron y es positivo, tiene una insuficiencia cardíaca, posiblemente una miocardiopatía de origen isquémico, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tratarlo en primer lugar y buscarle qué le tendría que buscar, la fracción de eyección, y después ver si tiene miocardio que pueda, digamos, que sea viable, ¿no? Una coronariografía, pero bueno, ya. Con el eco para ver la fracción de eyección en el tratamiento es suficiente, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos posibles? Ya dijimos. Insuficiencia cardíaca, miocardiopatía dilatada de origen isquémico y bueno, eso sería. Este contexto. ¿Sí? Hay algo que... ¿Por qué la baja aportar en todo el reto? ¿Por qué la vi? Porque no tiene ventrículo, no tiene miocardio. Una de las causas. ¿Qué otras causas tienen de eso? ¿Cuáles son las causas de taponamiento cardíaco? La obesidad, el taponamiento, la cardiopatía isquémica, el EPOC a veces, EPOC enfisema, sí, hipotiroidismo. En cuestión acá sería una insuficiencia cardíaca global para todo el individuo. No entiendo lo que pregunta. Sí, el hecho de que esté todas las vueltas que incluye implica que sea una... No. Tiene voltaje disminuido. QRS bajo voltaje. Chao. Ese es lo que tenés. No tenés que decir que tiene una insuficiencia cardíaca, porque el diagnóstico, mira, ahí de vuelta, otra corrección. Mira, dice, tiene una insuficiencia cardíaca porque tiene su QRS. No, tiene QRS bajo voltaje. La insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico, es otro, ¿viste? Lo que pasa es que confundimos, ¿no? Digo porque todos piensan más o menos igual, ¿no? Ahora, ese electro, en el paciente que tiene disnea, ortornea, tiene una historia de las características clínicas que vimos en la disnea, sí o la insuficiencia cardíaca, el diagnóstico del paciente. Clínico. La cuestión de cuál es la conducta que yo tomaría. Sí, está bien. En ese punto yo no tengo, está bien. En este momento yo no tengo una eco, por ejemplo. Si yo no tengo una eco y tiene disnea y tiene edemas, tengo que tratar. Salvo que vos quieras dejarle con síntomas hasta que le haga electro. Lo mismo que tenga dolor. Una vez que cumple con los criterios, una vez que tenés diagnóstico, tenés que tratar. Quería dejar claro. A ver, bueno, acá hay un electrocardiograma que es normal. Bueno, acá vienen. ¿Qué se ve en ese? Ese es interesante. Tiene un PR corto con una onda delta, ese ya vieron, ¿no? Y aquí se ve. Esa es una tira de ritmo, les aviso, hermano. O sea que ya ahí es más fácil, ¿vieron? Tengo que ver una arritmia. Acuérdense que las arritmias pueden ser latidos anticipados, pueden ser pausas o pueden ser trastorno de conducción, están incluidas dentro de la arritmia. Tiene una bradicardia, una bradiarritmia, y tiene una disociación auriculoventricular. ¿No? Bloqueo AB completo. ¿Alcanzan a ver? ¿O veo ya? ¿Por qué hace así entonces? El bloqueo completo. ¿Sí? Grado 3. Bueno, también puede aparecer esto, ¿no? Bueno, la taquiarritmia puede verse ancho, la taquicardia ventricular. Bueno, esto puede tener pulso o puede no tener pulso. La taquicardia ventricular puede ser con pulso o sin pulso. ¿Sí? Si es sin pulso, ¿qué es? Sí, no, la fibrilación es una fibrilación.
Puede ser una ATV con pulso o sin pulso. De todas formas, si no tiene pulso, es un paro, claro. Es un paro, no es una fibrilación, es un paro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cardioversión eléctrica. Este es electro post-cardioversión. ¿Cuál? Eso que aparece. ¿Dónde? En B1 y B2. Pero, no, espera. ¿Por qué en B1 y B2? No te digo porque para esto. En este. No, en ese no. Bueno, en este es una taquicardia ventricular. Si esta taquicardia ventricular es todo idioventricular. Claro, bueno. Este es un ritmo. ¿Por qué va a ser idioventricular si se ve onda P? ¿Viste? Es un ritmo sin. O el cardiovertir, que vendría a ser este, postcardioversión. ¿No? ¿Está? ¿Se ve o no? Esto es rápido porque ustedes ya conocen todo esto. Vamos al final. ¿Qué querés discutir eso? ¿Querés ver los bloqueos si se ven? Los bloqueos de rama. Si no, pasa que al final tengo otras cosas. Por todo esto ustedes ya vieron, les mostré, además no. Bueno. Traten de recordar bien un electrocardiograma normal. Con los criterios de sobrecarga. Derecha. ¿Y acá? ¿Qué vemos ahí? Acá me dicen una taquicardia sinusal. ¿Dónde se ve la onda P ahí? Yo no veo, voy a ver si mirando el pizarrón veo. Bueno, es una taquiarritmia, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Con URS angosto, también estamos de acuerdo. Con intervalos RR regular, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Taquiarritmia, URS angosto con RR regular. ¿Eso qué puede ser? Es una taquicardia supraventricular. ¿No? Taquicardia puede ser paroxística, con reentrada, macro, micro reentrada, ¿no? Macro difícilmente, pero de todas formas, ese es el diagnóstico. Ya después, ustedes ponen taquiarritmia con QRS angosto, regular, y ya está. Taquicardia paroxística, supraventricular, puede ser. Podría ser un aleteo. ¿Eh? Siempre hay alguien que te rompe Puede ser un aleteo, dice. Sí, señor, puede ser un aleteo. ¿Cómo yo diferencio si es o no es un aleteo? ¿Cómo? ¿Cómo? No escucho. Bueno, acá, ¿veo el serrucho o no veo el serrucho? No, yo no veo el serrucho. ¿Qué hago? La pregunta es, ¿qué hago con esta paciente o con este electro de este paciente si yo quiero saber si es una aleteo? ¿Eh? Tratar de bajar la presión. ¿Cómo? Sí, señor, masaje es lo primero que de hecho siempre hacemos cuando vamos a tratar esto. Entonces, un paciente que tiene este trazado electrocardiográfico, la conducta es, si no tiene contraindicación, masaje del seno, exactamente. Muy bien, ¿quedó claro? ¿Viste así? ¿Listo? ¿Viste que nos ponemos de acuerdo fácilmente? ¿Y esto qué tiene? ¿Es de sueño? ¿Eh? ¿Tiene práctico? Qué suerte, qué suerte.
No. Bueno, los que están del otro lado se fueron todos, así que voy a terminar acá. La próxima voy a traer casitos relacionados a manejo de intervención, en emergencia hipertensiva, endocardítica bacteriana y ¿qué falta? ¿Qué más? Shock. Puede ser enfermedad por la periférica. Algo de enfermedad por la periférica. Repasé el vídeo de Brugada, por ejemplo. Síndrome de Brugada. Brugada. Sí, por ejemplo, esas. Tengo dos pacientes con Brugada, chao, y tengo el dentro de Bueno, porque tienen tres maneiras de se presentar, ¿no? Yo estaba subiendo ese día, lo que pasa es que lo que tiene que tener claro, no busque a los tres. Buscar, en primer lugar, el paciente, la historia de los claves, y si tiene el con esa morfología de bloqueo de la rama derecha, de uno, de los tres. Y después, bueno, pero la historia son los familiares, que la rama derecha, y yo estaba intentando fijar la construcción que estaba haciendo. Yo ayer y esta mañana estuve entrando en la plataforma y me sale solo el año 2021, no cómo hago para entrar al 2021. Yo no sé, de profesor, yo no sé. Una pregunta para la gente que tiene más de una aula con otra turma hoy. Sí. Que puedo ver ahora. Sí. Voy a ver lo mismo. Pues, muchas gracias. Pero, yo creo que la sector sí necesitaba. No, sí necesitaba. Voy a dar, sí, porque yo estoy acá. Y bueno, pero escúchame. Primero tengo que despedirme. Estos chicos, ¿les puedo despedir? A ver. ¿Cómo hago para verlo? ¿Cómo hago para ver? Más. Finalizar. No, yo sí quiero finalizar. ¿Y qué quiere escribir? El chat. Ahí está el chat. Por eso que están saliendo de la reunión, para compartir ahí. Bueno, nos vemos después. Ahí vamos a hablar de cardíaca, infección hipertensiva, enfermedad vascular periférica y algunas miocardiopatías que no habíamos hablado antes. Así que, hasta luego.